De que se vea más tranquilo. Sí, 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 ahí. Otra lámina colorada. Sí, es lo que se van a caer por fuera. ¿Ese será por aquí? Ya, pero bueno, para que no se caiga. No estará Sí. escondido. Bien, hoy día deberíamos de ver neoplasia maligna, pero no nos han dejado las láminas. Vamos a ver la última que quedó pendiente la semana pasada, ¿no? ¿Qué es esto que están viendo? ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido les parece? ¿Músculo? Sobre todo lo más rosado, lo más rojo. Músculo liso. Más aumento. ¿Cómo? Esto de acá corresponde a la estructura del tejido tumoral. Todo es tumor, pero esto es lo que le da el nombre, ¿no? Un poco difícil reconocer el órgano, ¿no? Pero lo que predomina acá es el tejido fibroso, todo lo que está rojo, tejido fibroso. Y lo que encuentran es estas estructuras arremolinadas, ¿no? Todas ellas se diferencian muy bien del tejido fibroso. Deberíamos verle células también, ¿no? Esperemos que sea así, aunque no están bien definidas, pero en algunas se puede ver los núcleos, ¿eh? Que corresponde a las células de la tumoración también. El tumor en este caso se denomina meningioma fibroso. Meningioma fibroso. Fibroso porque tiene una gran cantidad de tejido fibroso y las células meningias se disponen en esta forma, ¿no? En forma prácticamente arremolinada, ¿no? Esta es la disposición de las células tumorales que le da nombre a la lesión, que es el meningioma. El tejido fibroso es un componente adicional, ¿no? Entonces, formaciones arremolinadas, que le da el nombre de la clásica disposición en rosetas, así lo denomina la disposición de las células meningias en esa forma remolinada o en rosetas.
Y eso es lo que caracteriza el meningioma. ¿Ven? En algunas zonas lo van a ver así, en esta disposición, pero lo que más va a ser predominante en este caso es el tejido fibroso. Por eso el diagnóstico es meningioma fibroso. ¿Ven? Más zonas en roseta o arremolinadas. Pero en algunas zonas se presenta áreas hemorrágicas porque el tumor compromete también en cierta forma las tres capas de la meninge. ¿Cuál es la capa vascularizada de la meninge? La aracnoides, así es. ¿No? Entonces, hay rosetas más grandes, a veces no se observa muy bien, pero todas delimitadas por el tejido fibroso. Tumor meningio o meningioma, benigno o maligno. Maligno. ¿Ah? ¿Benigno o maligno? Si es meningioma, Benigno. ya tiene parte de todavía estructura meningia conservada, la gran cantidad de vasos, la aracnoides específicamente, ¿no? Bien, benigno o maligno. Por el nombre, el nombre es benigno, meningioma. Por lo general se considera benigno, pero como les dije la semana pasada, en los tumores del sistema nervioso va a depender mucho la ubicación del tumor, pero no para que sea benigno o maligno, sino por lo que es el pronóstico, ¿no? Recuerden que las meninges están en la superficie de los órganos centrales del tejido nervioso o del sistema nervioso, que son el cerebro y el cerebelo, ¿no? En otros órganos también del sistema nervioso se encuentran, ¿no? En la médula espinal, por ejemplo, también, ¿no? Si está en la superficie del tumor, es bastante favorable para el paciente, porque el neurocirujano puede extirparlo con facilidad, sin lesionar mayormente el tejido cerebral o cerebeloso. ¿Okay? Pero si está ubicado en la parte profunda, recordemos que las meninges se introducen en las fisuras, ¿no es cierto? Entonces el tumor puede crecer en la parte interna. ¿Ves? Ahí ya es más difícil, ¿no? Por eso el pronóstico siempre es reservado en este tipo de tumoración. ¿Okay? Porque a veces los neurocirujanos, cuando el tumor es profundo, no se atreven a operar por el riesgo, porque en toda operación intracerebral se requiere de una buena cantidad de bolsas de sangre para transfundir inmediatamente al paciente, ¿no? Y a veces no se cuenta con esa facilidad. Recuerden que la mayor cantidad de grupos sanguíneos que tenemos para transfusión es el grupo O, pero de los otros grupos, grupo A, grupo AB, ¿no? O B, no hay la adecuada cantidad de bolsa de sangre. Entonces, a veces hay pacientes que tienen ese grupo de sangre y va a ser difícil poderle reemplazar, ¿no? Y por esa hemorragia masiva el paciente muere en plena sala de operaciones, ¿no? Entonces el riesgo es bastante grande. Bueno, por eso el pronóstico siempre es reservado en los tumores del sistema nervioso central. Algunos familiares que ya conocen, sobre todo familiares de médicos especialmente, ¿no? Que ven que su familiar tiene ese tipo de tumor y está ubicado en la parte media o profunda del órgano central del sistema nervioso, también se convencen que no deben operar.
que evolucione hasta que crezca y no invada, sino presione de estructuras vitales en este órgano central. Entonces, progresivamente va mejorando el paciente. Para algunos ahí debe aplicarse la eutanasia, ¿no? Si es que ya no hay solución. Bien. Vamos a hacer una miscelánea. Esto no entra al examen por si acaso. ¿Okay? En realidad este debería ser el corte de la primera lámina que han visto ahora o han visto en la práctica, que es el papiloma, ¿no? Por ejemplo, acá es epitelio normal y este epitelio comienza a elevarse. Epitelio poliestratificado plano queratinizado. Observen, toda esta es la zona de elevación del tumor. Es un tumor exofítico. ¿Ves? Forma muchas formaciones papilares, ¿no? Que caracteriza al papiloma verrucoso. En realidad lo que tenemos en la lámina de la universidad debería ser esto, pero ha sido cortado acá a este nivel, muy superficial. Por eso es que se ve epitelio dentro del mismo tumor. Pero el epitelio debe estar en su zona y crece hacia afuera. Esa es la característica del papiloma. Por eso se le llama también papiloma verrucoso. Acá está el otro borde. Este es el epitelio normal y hacia arriba todo lo que es la tumoración. ¿Bien? ¿Bien? Pero en el tejido conectivo está prácticamente indemne. Hay buena vascularización, ¿no? Y este es la glándula sebácea, ¿no? Que puede crecer en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluso en zonas donde hay pilosidad. Por eso encontramos glándulas sebáceas y también folículos pilosos. Acá hay algunos folículos pilosos, estos y otros, y acá la glándula sudorípara, ¿no? Bien, entonces así debería verse el papiloma. Un corte sagital prácticamente del tumor. ¿Cuál es el análogo del papiloma? Epitelio cilíndrico. El pólipo. Así es. Y esta es la base del pólipo. ¿Observen? Sigamos. ¿Epitelio cilíndrico o no? Para que sea pólipo, ¿sí? Y observen que desde la base es bien vascularizado, buena cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Y el epitelio es cilíndrico simple, que va a corresponder en este caso al endocervix, ¿sí? Pero lo otro es que como está en el endocervix, presenta también inflamación en el corium o lámina propia, que son pueden ser polimorfos nucleares, si es que es un proceso agudo, o mixto, agudo y crónico, polimorfos nucleares y linfocitos, pero casi siempre va asociado a este proceso de este tumor. Estamos llegando a la zona más amplia, ¿no? La parte prácticamente externa, porque esto crece hacia la luz del órgano donde se va a presentar. Por ejemplo, en el endometrio. En el endometrio crece hacia la cavidad endometrial, ¿no? Se le llama pólipo.
En el intestino también se presentan pólipos. Pero en este pólipo, como corresponde a endocervix, acá lo vemos como epitelio cilíndrico. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Y el epitelio no es cilíndrico, es polistratificado plano. ¿Qué alteración ha sucedido en este pólipo? Acá lo ves mejor, el epitelio plano. ¿Cómo? ¿Segura? ¿Cómo se llama esta alteración? Metaplasia. Cambio de un epitelio por otro. Metaplasia. Este pólipo presenta metaplasia. Metaplasia escamosa, porque acá otra vez presenta epitelio cilíndrico. ¿No? Metaplasia escamosa. Pólipo con metaplasia escamosa. Recuerden, es un tumor que crece en el interior de las cavidades glandulares, ¿no? En este caso en el endometrio. También puede crecer en el intestino, ¿no? De preferencia intestino grueso o intestino delgado, cualquiera de los dos. Y les mencioné de que hay una entidad que se conoce con el nombre de poliposis heredofamiliar o poliposis múltiple del intestino. Y es heredofamiliar porque se presenta en los miembros de una misma familia, ¿no? Siempre es un proceso hereditario. Entonces, este pólipo tiene metaplasia escamosa. Es un pólipo endocervical. Observen, esta es otra piel delgada o gruesa. Piel delgada, muy bien, porque tiene folículos pilosos. Folículos pilosos con sus glándulas sebáceas, ¿no? Piel delgada. ¿Ve? Entonces, este es un borde. Vamos a ver qué presenta. Más glándulas sebáceas. Y la lesión está acá. Todo esto que se ve más oscuro. ¿Okay? Incluso hay algunas estructuras más sueltas que van desde la dermis superficial. ¿Okay? Todo esto es la lesión. Prácticamente es un tumor. ¿Okay? Si ponemos algo más de aumento, van a ver que en esta las células de este tumor se van agrupando. Se le conoce como nidos celulares, ¿no? Nidos celulares. ¿Qué le notan además? Acá se ve mejor. ¿Qué tienen en el citoplasma estas células? ¿Qué será? Así es, un pigmento parduzco, ¿no? Que en este caso corresponde a melanina. ¿Okay? Las células contienen melanina en el citoplasma. ¿Qué tumor será? ¿Cuál? Ah, no. Si observas bien, todas las células son idénticas. Todas las células son iguales. No hay alteración en sus células, pero han crecido, han formado nidos, y eso es lo que nosotros todos tenemos, este tumor. El lunar, el llamado lunar, ¿no? Los lunares. ¿Sí? Pero el nombre de lunar es nevus. ¿Por qué razón? Porque a estas células se le llaman células névicas. Nevus.
como crece en la dermis, se le llama nevus intradérmico, que es el más común de los lunares que tenemos. Pero en algunos casos hay un nevus que crece en algunos niños, ¿no?, que se le denomina el nevus azul, que tiene características malignas, ¿no? El nevus, que tenemos todos los lunares, vemos que el lunar muy raro que crezca, casi siempre está del mismo tamaño, y si crece, crece con nosotros, ¿no? Un poco más, pero después de mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, nevus intradérmico se caracteriza por la presencia de estos nidos celulares que se llaman nidos de células névicas. También es pigmentado. Recuerden que los lunares pueden ser parduzcos, pueden ser negruzcos, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la cantidad de melanina que presente. Observen cómo está invadiendo prácticamente toda la dermis, pero eso no es malignidad. Se presenta así, los nidos celulares. ¿Y esto qué es? Una glándula sebácea, ¿no es cierto? Células en cierta forma es una variante de célula adiposa, ¿no? Sí. ¿Sí? Tiene mucha vacuola de grasa en su interior, ¿no? El típico lipocito con vacuolas, ¿no? O con formación de vacuolas. Bien, entonces, benigno o maligno, el nevus. Benigno. Neoplasia benigna. Y ahora van a ver esta. También es piel, en esta zona, aunque no ha salido completa la piel. Todo esto es piel. Y observen que la lesión está en la parte interna. Todo esto que lo ven bien oscuro, todo esto es la lesión. ¿Por qué tendrá esta coloración? Melanina. Por melanina, ¿no es cierto? También el pigmento, pero acá el pigmento es más abundante. ¿Sí? Incluso está dentro de las células, ¿sí? bien notorio. Pero hay células que están libres, ¿sí? Células que no tienen el pigmento, que se dejan observar mejor, ¿no? Y lo característico muchas veces en estas células es que sus núcleos son también diferentes uno a otro, ¿no? Entonces ya no son normales las células y presentan nucleolo rojo. El nucleolo muchas veces es rojizo, ¿no? Y se indica de que cuando una célula presenta nucleolo rojo, casi siempre va a corresponder a una neoplasia maligna. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá es una neoplasia maligna, que viene a ser la contraparte del lunar o del nevus. ¿Cómo se llamará esta lesión? Así es, este es el melanoma. Las células que están observando ahí, que son diferentes unas a otras, son los clásicos melanocitos. Pero muchos de ellos bien cargados de pigmento. ¿Sí? Acá se ven algunos que no tienen pigmento para ver mejor el núcleo y el nucleolo. ¿Sí? Entonces, melanoma, o también llamado melanocarcinoma. Crece de epitelio, melanocarcinoma. Este tumor es sumamente agresivo, da metástasis con mucha rapidez, ¿no? ¿Y cómo lo diferenciamos del lunar?
tamaño? ¿Ah? Vamos a diferenciar por su crecimiento, ¿no? El lunar, como hemos mencionado, o el nebus, raro que crezca, siempre lo vemos del mismo tamaño, pero el melanoma sí crece rápidamente. Ustedes lo ven hoy día, al mes ya está al doble o al triple de su tamaño. El crecimiento es muy rápido, ¿eh? Y afecta toda la profundidad de la piel, ¿eh? Entonces, y sus células son diferentes unas a otras. Eso es característico de neoplasia maligna, células atípicas, ¿sí? Con nucleolo rojo prominente. Lo otro, ¿están ordenadas? No, ¿no es cierto? Entonces hay una anaplasia bastante notoria, ¿no? El que sea diferente la célula se llama atipia, son células atípicas, ¿no? Como están totalmente desordenadas, es una anaplasia, ¿no? Y en algunos casos a veces se puede ver la mitosis, pero por la recargada cantidad de melanina a veces no se observa mitosis, pero si se observan, estas son más abundantes, porque crece rápidamente el tumor. ¿Y la melanina de dónde crece? ¿De dónde se forma, mejor dicho? ¿Ah? Así es, la melanina se va a formar por el metabolismo de la tirosina. Por eso es que en la fisiopatología van a encontrar que la tirosina altera su mecanismo funcional para dar origen a este tumor. ¿De acuerdo? Un núcleo bastante grande en algunos casos, la célula por consiguiente también de mayor tamaño, y aquí hay un nucleolo rojo bien evidente. ¿Sí? Nucleolo rojo. Ahí se nota. El de acá no, el de acá es un hematíes. Entonces, este es un melanoma o melanocarcinoma. Neoplasia benigna o maligna. Maligna, de hecho, ¿no? Esa es la contraparte del nebus. ¿Sí? Siempre es bueno que lo conozcan. Y este melanoma, ¿no?, tiene su gradación de acuerdo a cómo va avanzando en su infiltración en la piel, ¿no? Van a tener la clásica gradación de Clark para este tumor. Señala que el máximo grado, que es el grado 5, corresponde a la invasión del melanoma hasta el tejido celular subcutáneo. ¿Y han visto su primer caso clínico de neoplasia o no? ¿Todavía no lo han revisado? Revísenlo bien, porque les he enviado caso clínico número 2 de neoplasia, pero está orientado exclusivamente a ver la alteración que sucede en el cuello uterino. Caso clínico número 2, ¿no? Primero, salud. Para esta otra semana deben presentar el neoplasia azul. ¿Sí? Y para la subsiguiente semana el caso 2, neoplasia 2.
Bien, hoy día no vamos a cansar de ver epitelios. Acá hay otro epitelio, otra epidermis, ¿eh? También con sus anexos, piel delgada, ¿no? Folículos pilosos, ¿eh? Pero observen, hasta la dermis, un poco más de la dermis superficial, está todo normal. Pero acá vemos esto, algo que está bien delimitado. Eso corresponde a un tumor. Pero este tumor va a tener este tejido. ¿Qué tejido les parece? Así medio lila, medio violáceo. ¿Qué tejido será? ¿Se acuerdan? Lógico que no tiene la estructura habitual que lo vemos, pero por la coloración así medio violáceo, medio lila. Después tienen estas estructuras que tienen luz, que corresponden a glándulas y conductos, ¿eh? Acá lo tienen más pintado en esta, más violáceo. ¿Qué será? Varios tejidos, y acá se ve mejor. ¿Qué tejido es? Se ve así, violáceo. Adiposo no. Cartílago. Entonces ven glándulas, conductos, cartílago, el tejido conectivo, que en algunas zonas es medio mixoide, ¿no? Observen glándulas con secreción incluso en su luz. Esto es parte del tejido mixoide, tejido primario del tejido conectivo. Y encuentran estas estructuras así rojizas en su interior y rodeados por un epitelio plano, corresponde a las denominadas perlas córneas o perlas de queratina. ¿Y esto qué será? Tiene un borde morado. ¿Qué tejido se observa así morado, bien intenso? Tejido Diente puede ser. óseo, hueso, esto es hueso, pero en el interior hay médula ósea, otro tejido. Observen la variedad de tejidos que presenta este tumor. ¿Qué viene a ser? ¿Ah? ¿Cómo se le llama el tumor que presenta más de dos tejidos diferentes? Es un tumor compuesto que tiene el nombre de... ¿Cómo? Teratoma. Claro, teratoma. Este es un teratoma por la cantidad de tejido que presenta el tumor. ¿Benigno o maligno? Maligno, ¿por qué? ¿Qué hemos dicho en relación al teratoma? Bien diferenciado. Mientras presente tejidos bien diferenciados o maduros, se le llama así, teratoma maduro. Y estos son tejidos bien diferenciados. El presentar hueso, cartílago, tejido conectivo, glándulas, se diferencian bien. Por lo tanto, es un teratoma maduro o benigno, neoplasia benigna compuesta. Pero si hay piel en la parte normal, este es un hallazgo no habitual de teratoma. Este tumor creció en la mejilla del paciente, tenía ese tumor. Y al estudiarlo se encontró todas estas variaciones de tejido, que por consiguiente se le denominó teratoma maduro. Toda buena cantidad de tejido cartilaginoso. Y como toda neoplasia benigna se delimita bien, adopta como si fuese encapsulado.
¿sí? Toda esta variedad de tejidos corresponde a ese tumor. Teratoma, maduro. Bueno, este es un ejemplo de que no solamente puede crecer en el ovario, ¿no? O en el testículo, también puede crecer en cualquier parte. Bien, como les dije, nos vamos a cansar de ver epitelios. Acá tienen otro epitelio. ¿Sí? También queratinizado, queratina, epitelio, ¿no? Podemos decir corresponde a piel, pero la lesión, observen, ¿de dónde crece? Crece del epitelio. ¿Okay? Si se infiltra hacia la dermis o hacia el tejido conectivo, desde ya podemos decir de que es un tumor infiltrante, pero benigno o maligno. Si infiltra. Si infiltra es una característica del tumor maligno. Es una neoplasia maligna. El hecho de infiltrar no corresponde a la característica, repito, de la neoplasia maligna. Y las células que infiltran prácticamente son las mismas células epiteliales, ¿no? Y van a poder ver ustedes que el tumor es la proyección del epitelio. Todo esto es el epitelio. Y de ahí crece, ¿no? Y si vemos las características de la célula, sus células desordenadas, ¿están desordenadas o no? Claro que sí, están desordenadas. Lo curioso es que la neoplasia maligna, los núcleos van a presentar nucleolos siempre bastante evidentes, crecen más de nucleolos. ¿Okay? ¿No? Y además, las células no se parecen una a otra. ¿Por qué? Son células atípicas o anormales. Son células atípicas. En algunos casos van a encontrar esta como una raya en el interior del núcleo, ¿no? A veces se ve como si fuese un borrón. ¿Qué corresponde a qué? A veces se ve así, también. Eso corresponde a mitosis. Indica que las células se están reproduciendo con mayor rapidez, que es la característica de la neoplasia maligna. Y la mitosis, al igual que las células, también son atípicas, porque no corresponde al orden que conocemos de la reproducción de una célula normal, ¿no? Sino cromatina está dispersa formando otras formaciones, ¿no? Como hemos dicho, puede estar en forma de borrón y en otra en forma como si fuese algo estrellado, en el caso de la cromatina. Mitosis bastante notorias, ¿no? Son evidentes en este tumor. ¿Okay? Presenta también perlas de queratina, ¿no? Que se ven así en forma ovoide o redondeada, que son las clásicas perlas de queratina, que le da mayor diferenciación al tumor, al carcinoma epidermoide.
observen hasta dónde está otra perla de queratina, otra mitosis. También más perla de queratina. Observen lo profundo que llega el tumor. Los tumores malignos siempre van acompañados de un infiltrado inflamatorio, predominantemente crónico, ¿no? Y es lo que se ve acá. Infiltración, un infiltrado inflamatorio crónico. Como las células son extrañas, prácticamente hay un gran proceso reactivo de las células inflamatorias, ¿no? Porque son atípicas. Los leucocitos, los linfocitos no lo reconocen como normales. Entonces, la infiltración es bastante notoria. ¿Y qué tejido es? Tejido muscular, ¿no es cierto? Entonces, el tumor invade el tejido muscular. Este es un carcinoma epidermoide bien diferenciado por las perlas de queratina, pero que crece en el labio. Tumor carcinoma epidermoide del labio. ¿Okay? Ustedes van a encontrar que es más frecuente el carcinoma epidermoide en cuello uterino, pero puede presentarse en cualquier otra zona donde tenemos este tipo de epitelio, ¿no? Y se ve con queratina porque es la parte externa, ¿no? Pero puede comprometer también la parte mucosa, la parte del epitelio que no tiene queratina. Entonces, ¿cómo? Chicos, hay informes que son igualitos, copia y pega de los demás. No hay interpretación de esos informes. Bueno, eso sí, tienen que corregir, todavía están a tiempo. Otra piel es un epitelio también poliestratificado plano, ¿no? Pero piel delgada. Y observen, se nota muy bien la tumoración, ¿sí? Pero ¿de dónde crecerá el tumor? Observen esto. Aquí. Vamos a ponerlo en esa zona, mayor aumento, para que vean más que de qué capa crece. Ahí o más. En estos tumores a veces hay que buscar de dónde crece. Está creciendo de la capa más profunda del epitelio. ¿Cuál es la capa más profunda? La capa o estrato basal o germinativo, ¿no? Entonces el tumor está formado por todas estas células del estrato basal y a veces se ven más homogéneas, ¿no? Las células se ven más homogéneas que en las otras lesiones que hemos visto malignas, ¿no? Observen, se desplaza siempre también en forma de mantos o nidos celulares, ¿sí? Se desplaza hasta el interior de la dermis. Si crece la capa basal, ¿qué nombre recibe? Acá se ve también el crecimiento a partir de esa capa basal, ¿no? Se extiende hasta la parte profunda de la dermis. Ese es un carcinoma también
como es epitelio, carcinoma, que crece en la capa basal, es el que muchas veces van a escuchar mencionar, que es el carcinoma vasocelular. Carcinoma vasocelular. Bien, observen, se presenta así, en forma de mantos o nidos celulares bien delimitados en la dermis. A pesar de que se extiende, pero se indica de que este tumor que crece en la piel no es tan agresivo, porque hasta la fecha no se ha logrado demostrar metástasis. ¿Okay? Es un tumor maligno, pero de buen pronóstico. Pero como crece más en la piel, hay que extirparlo, sobre todo en la piel de la cara, con mucha frecuencia. Y de repente ustedes van a ver en la literatura un carcinoma de este tipo, pero que crece en casi toda la mitad del cuero cabelludo, ¿no? Se muestra siempre esta foto. Puede extenderse, sí, pero no da metástasis. Cuando se presenta en la cara y son pequeños, hay que extirparlos. Y en la cara por lo general se presenta en el surco nasogeniano, a nivel de la nariz. El surco nasogeniano, él crece con mucha predilección en la mayoría de pacientes. Entonces los pacientes que conocen que puede tratarse de este tumor buscan que lo extirpen. Por lo general se van a Estados Unidos para que lo operen. No. Y la operación le va a costar más que si se operaran acá. Se operan con un cirujano plástico y se lo va a extirpar también de igual forma. Y de hecho que le va a costar menos, a no ser que suba sus bonos el cirujano plástico para hacer esta intervención quirúrgica. Bien. Dentro de la malignidad es un tumor que no da metástasis, entonces es de mejor pronóstico. ¿Bien? Vamos a terminar con esto que me dicen que también lo van a ver en la próxima clase, ¿no? Esta neoplasia sí hay lámina, así que vayan entrenando su ojo. ¿Okay? ¿Qué estructura es aquí? ¿Qué capa? ¿Qué capa es? Si vemos que en la parte interna, músculo con buena vascularización, vasos bien grandes, bien marcados, ¿no? Observen, en la capa muscular. Termina en una serosis. ¿Qué órgano será? Tiene una capa muscular bastante amplia y esto viene a corresponder a la mucosa. ¿Qué órgano? Lógico que no vemos glándulas normales, ¿no? ¿Les recordará algo? ¿Qué órgano? ¿Qué capa esta glandular? Difícil que lo recuerden porque no se ve normal. Este es útero. Lo que están viendo es el endometrio, que no tiene nada de parecido a la secuencia, ¿no?, de observación del endometrio en relación al predominio hormonal, ¿no es cierto? Pero puedes decir que es útero porque esta es una capa muscular bastante amplia, con vasos también bien demostrativos, y termina en una serosis, ¿no? La capa muscular es bastante amplia, ¿eh? Entonces, tumor de endometrio, ¿cómo se va a llamar? Si son estructuras glandulares, ¿no es cierto? Carcinoma nomás. Si son glándulas, claro, adenocarcinoma de endometrio. Y observen,
células diferentes totalmente entre una y otra, la clásica atipia. No se ven como ustedes han observado las glándulas endometriales, ¿no es cierto?, en fase estrogénica y fase progestágena, no se ve así. Y además hay una gran cantidad de glándulas, ¿no? Entonces hay atipia, desorden de estas glándulas, porque puede interpretarse como hiperplasia, sí, pero no hay estroma casi en esta hiperplasia, porque las glándulas aumentan en número, hay una hiperplasia también, pero las células son totalmente atípicas. Como les mencionaba en las anteriores, la neoplasia maligna, el nucleolo es bastante evidente. Siempre se va a observar nucleolo con mucha facilidad, mientras que en los tejidos normales a veces no observamos nucleolo, ¿no es cierto? Salvo que lo pongamos a un aumento mucho mayor, sí. Entonces, este es un adenocarcinoma endometrial. Y observen, ¿es infiltrante o no? Está infiltrando el músculo. ¿Sí? Está infiltrando el músculo. ¿Sí? Adenocarcinoma infiltrante. Acá se ve la glándula y la fibra muscular alrededor. Neoplasia maligna, simple o mixta. Así es, solo el tejido glandular. Neoplasia maligna simple de endometrio o del útero. Muy bien. Esto como ilustración. La próxima semana van a ver carcinoma endometrial, ¿no? ¿Qué hora terminan? ¿Qué hora? 40, todavía tienen tiempo para que vean la única lámina que corresponde a esta práctica. Mesa 2, 2, 3 y 4, porque tienen tu caja. Mesa 3. Mesa 4. La 27. La 27 es la lámina que tienen que observar. Solo hay muestra de... Las que hemos visto adicionales no entran al examen, es para información nada más, solo para que conozcan. ¿No ha entregado? ¿Y ahora? 3 puntos.
¿Quieres ir a imprimirlo? Sí, me gusta. Sí. Pero llegarás a tiempo para presentarlo. Si está abierto. Eso no es cuaderno. ¿Ah? Basta. No, que había dos. Fuera o dentro de la universidad. Es en la otra vía. Ah, verdad. Te demora. Y minutos por lo menos. Ida y vuelta. Siempre hay colas. Voy a mostrar el carnet todavía. Pero con la corrección de que no sea ¿Te pasó el lunes? copy paste. Ahora he encontrado varios. Todos están corregidos. Sí. Pero, thank you. La otra semana presentan todo completo. Todo completo. Ya los terminé, ya se había terminado de revisar. Completo, porque hay una lámina más. Yo creo que ya Le ponemos todas sus láminas que usamos todas. La única, la única que tenemos. No es obligatorio. No, pero la ponemos. Pero sobre. Por favor. no sé cómo sabías. Gracias. ¿Tienes contado la familia? Ah, pero 18 años, ¿no? ¿vale? Puede ser.